todos. Dicen los que saben que cuando uno llega a mi edad, y no les voy a decir mi edad, uno no se acuerda lo que comió la noche anterior, pero sí se acuerda de cosas que pasaron muchos años atrás. No sé si a ustedes les ha pasado. Uno de los muchos recuerdos que me quedaron de mi niñez, esos recuerdos hermosos de mi niñez, es que cuando era niño, mi papá me decía que al día siguiente íbamos a ir de picnic, íbamos a ir a la playa o íbamos a hacer alguna actividad, algún tipo de salida. Y lo que pasaba conmigo es que a la noche no podía dormir de la excitación de lo que iba a pasar al otro día, porque sabía que iba a tener un tiempo hermoso con mi papá. Mi papá era un hombre de palabra, y al escuchar su promesa, yo sabía, sin ningún lugar a dudas, que él iba a cumplir con lo que me había dicho. Una promesa de parte de alguien confiable, lleva en sí el poder de transformar el corazón y la actitud de una persona cualquiera sea su edad. Podría quizá tratarse de algo tan sencillo como un paseo para un niño, o para un adulto quizás la promesa de un nuevo trabajo, de un aumento de sueldo, o la posibilidad de una nueva casa, de mudarse a otro lugar, o la recompensa por un trabajo bien hecho. Y en muchos, pero muchos casos, enciende una llama de esperanza y expectación, donde antes existía ansiedad y preocupación. Sin embargo, una promesa solamente tiene valor si el que la hace es una persona íntegra, si el que la hace es una persona confiable. La promesa de un mentiroso es como un viento que llega y desaparece. Y por eso el salmista en el Salmo 120, verso 2, dice: Señor, líbrame de labios mentirosos y de lengua embustera. Una columnista de un periódico nacional, hace algunos años desafió a sus lectores a que le dejaran saber cuáles eran las mentiras más comunes en el mundo. Y recibió cientos y cientos de cartas y establecieron un orden entre esas mentiras. ¿Y saben cuál era la primera mentira? El cheque está en el correo. ¿Saben cuál era la segunda? Yo trabajo para el gobierno y estoy aquí para ayudarle. La tercera y la cuarta y la quinta son parecidas. Es bueno que haya venido hoy, decía un comerciante al cliente, porque es la última que me queda. O aquel que le dice a la mujer: 35 libras de más no es nada para una persona de tu altura. Después de ir al hospital se recobró al poco tiempo. O: papá, necesito mudarme a un departamento yo solo para así tener tranquilidad y paz para estudiar más. O este otro: mamá, ¿me dejás quedarme con este perrito? Esta seguro que más de uno yo la experimenté 2 veces. ¿Me lo comprás? No te va a traer, mamá, ningún problema. Prometo que lo voy a cuidar, que le voy a dar de comer, que lo voy a lavar, que lo voy a llevar a caminar y que ir detrás de él para levantar lo que deja. O la mejor de todas: querido, no necesitas esto por escrito. Yo te doy mi garantía personal, te doy mi palabra. ¿Cuántos han caído en eso? Muchas veces es difícil, ¿no es cierto?, creer
en quién creer y qué creer. Tristemente muchos hacen promesas sin ninguna intención de cumplirlas. Pero quiero decirles que esta mañana yo estoy aquí para asegurarles que el Dios de la Biblia, el Dios que es mi Dios, es un Dios confiable. Él cumple todas sus promesas. Estoy aquí para decirles que mi Dios es celoso de la integridad de su palabra y quiere que tengamos confianza en ella y que por tal razón aquellos que creemos en Dios tenemos ánimo, tenemos esperanza y tenemos paz. ¿Por qué? Porque podemos confiar plenamente, totalmente en sus promesas. Esta mañana quisiera que vayamos a un solo versículo que es la base de nuestra meditación. Este versículo se encuentra en la porción, o en una porción de todos los 5 capítulos que hemos visto, los que estamos en 5x5x5 en esta semana. Números 23, 19. Si usted tiene su Biblia, sígame por favor con la lectura de este pasaje. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? En tu vida en esta mañana. El verso 19 de Números 23 dice que la palabra nos está diciendo que Dios no es como nosotros, que Él no miente ni cambia de pensar, y cuando dice que va a hacer algo, lo hace, aunque su cumplimiento sea algún tiempo en el futuro. Hace muchos años atrás, un 21 de mayo de 1977, como a las 9:30 de la noche, en una reunión de hombres, yo acepté al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. Fue una experiencia reveladora, transformadora en mí. Llenó de esperanza mi corazón. Y en la lectura posterior de la palabra, yo creí en las promesas del Señor. Y una de ellas es, serás salvo tú y tu casa. Y desde el año 1977 hasta el año 2005, mi entonces novia y luego mi esposa, que luego fue mi esposa, estuvimos orando permanentemente por la salvación de mis padres. 29 años después, si las matemáticas no me fallan, un 5 de junio del 2005, yo los vi caminar desde este lugar donde estoy ahora, los vi caminar tomados de la mano como frecuentemente estaban, pero esa vez hubo algo diferente. Ellos no solo estaban tomados de la mano el uno al otro, sino habían decidido tomarse, aferrarse a las manos del Señor. Y eso a mí me reveló que Dios es un Dios confiable, Dios es un Dios que promete y cumple. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Yo quiero hablar de un Dios confiable, de un Dios que promete y un Dios que cumple. ¿Sabes? En el libro de Isaías, en el capítulo 55, versos 8 y 9, dice algo puntual. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Sabes?
Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Pero no siempre los planes de Dios para nuestras vidas son exactamente iguales a aquellos que nosotros tenemos para nosotros mismos. Notemos la última parte del verso 19 de Números 23, donde dice que lo que Dios promete, Él cumple. Y Pablo dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 1, verso 20, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y nos es claro, perfectamente claro, a aquellos que somos del Señor, que todas las promesas de Dios para nuestra salvación han sido cumplidas, han sido ratificadas en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. Pero también nos dice que en Jesucristo podemos confiar en todas sus promesas, todas las promesas de Dios. Ahora me pregunto, ¿cuáles son esas promesas de Dios? Alguien dijo que hay en la Biblia más de 3.750 promesas específicas. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera compartir con ustedes solamente 7. 7 que son generales y son absolutamente ciertas para todos y cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros puede apropiarse de esas promesas y mantenerse firme en ellas. Alguien dijo que una promesa de Dios lleva en sí el poder de transformar la mente y la actitud de una persona y puede encender, hacer viva la llama de la esperanza. Y a lo largo de la historia, Dios ha dado grandes y preciosas y maravillosas promesas al hombre con el propósito de ayudarle en su vida y así mostrar su poder y su misericordia. Y hoy quisiera hacer algo diferente, si me permiten. Quisiera no sé si lo que voy a decir es correcto, pero yo quisiera tener la actitud de Juan el Bautista, que él crezca y yo me haga menos. O sea que cuando ustedes escuchen la palabra de Dios, no escuchen palabra de hombre. Amén. Y antes de hacerlo, quiero orar al Señor. Quiero hacer una muy corta oración y quiero que todos ustedes hagan eco de esa oración. Que al decir amén a esta muy, muy breve oración, puedan ustedes decirlo con todo su corazón, con toda su alma y con todo su espíritu. Y esa oración es: Señor, habla a tu pueblo. Habla a tu pueblo, Señor. Danos palabra, danos consejo tuyo. Amén. En Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, dijo el escritor de Hebreos: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La primera promesa que quiero compartir con ustedes es que Dios está siempre con nosotros. Él dice, Él ha prometido estar siempre con nosotros y que no nos dejará ni nos desamparará, y por eso podemos vivir confiados en tiempos de dificultades y problemas. La palabra hebrea que se traduce en nuestras Biblias, en las Biblias inglesas, como problemas y dificultades, tiene la idea, nos da la idea de un lugar apretado, de un tight place, de un tight spot, donde no tienes cómo moverte, que sientes que te apretan por todos lados y que tus opciones son limitadísimas. Si esa es tu realidad,
Si esa es tu situación hoy día, que te encuentras en ese lugar apretado, en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de situaciones en las cuales no sabes cómo salir, no temas. Porque Dios ha prometido estar contigo todo el tiempo. Dios te ha prometido, nos ha prometido que Él no nos dejará ni nos desamparará. Y si nosotros podemos creer esto, podemos decir como Pablo a los romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O como el evangelista Mateo, capítulo 28, verso 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. ¿Y saben una cosa? Si Dios lo dice, yo lo creo. Segundo, Él siempre nos guiará. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una de las bendiciones de ser hijo de Dios, de haber sido perdonados nuestros pecados, es que ya no tenemos que andar imaginándonos por qué camino tenemos que andar. No tenemos que decidir si la derecha o la izquierda, porque Dios, a través de su palabra y a través de su Espíritu, nos dice, como el salmista, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos guiará por el camino que debemos seguir. O como dice Salomón en su proverbio número 3, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Capítulo 3, versos 5 y 6. Como hijos suyos, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y Él nos guiará cada paso que demos para que ese plan en nuestras vidas, su plan en nuestras vidas, se complete hasta el final. ¿Y saben una cosa? Si Dios lo dice, yo lo creo. En su palabra, Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Hay un fin que estamos esperando. Aquellos que confiamos en el Señor, en Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador, tenemos una esperanza cierta. Ese fin que acá Jeremías está diciendo que esperamos. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Esa esperanza es Jesús, quien derramó su sangre por todos nosotros. Y eso nos da esperanza. Él es nuestra esperanza y Él también es nuestro futuro. Dice Juan capítulo 14, versos 2 y 4, al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que en el lugar donde yo estoy, ¿qué? Nosotros también estemos, por el tiempo y por la eternidad. Es una promesa de Dios. Donde yo esté, también vosotros estaréis. Pero es una promesa para hoy, aquí y ahora. Dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nuestra esperanza está en el futuro, pero también nuestra esperanza está en el hoy, en el mañana, en el pasado. Porque Dios ha venido, Dios nos ha dado esa esperanza de hoy para que tengamos una vida abundante aquí y ahora y una vida eterna allá y entonces. ¿Y saben una cosa? Si Dios lo dice, yo lo creo.
También dice la palabra en Filipenses capítulo 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí el Señor de toda gloria está prometiendo que Él suplirá todas tus y mis necesidades. Ahora esto me trae, pero a alguna gente le trae problemas. Alguna gente tiene cierta equivocación al escuchar o al leer este versículo. Lo que ocurre es que no saben diferenciar entre deseos y necesidades. Aquí el Señor está prometiendo suplir todas nuestras necesidades, no todos nuestros deseos. Yo necesito un auto para ir a trabajar. Es diferente a yo quiero un Mercedes-Benz último modelo para ir a trabajar. Pero va más allá que esta simple situación. Dice el apóstol Pablo hablando acerca de esto, y ustedes cuando lean este versículo van a decir, ¿qué tiene que ver todo esto? Esperen. El apóstol Pablo habló de esto diciendo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, la santidad, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa. ¿Para cuándo? Para esta vida presente y para la venidera. 1 Timoteo capítulo 4, 8. Si yo tuviera que sacar una conclusión de este verso, diría que nuestra más grande necesidad es una íntima y profunda relación con Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y el evangelista agrega algo más a esta conclusión. Y dice en Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios, el reino y su justicia. Debemos buscar tener esa relación íntima, personal, profunda con el Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué promete? Y todo lo demás os será añadido. Él suplirá todas nuestras necesidades. Y si Él lo dice, yo lo creo. Salmo 145, verso 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. La quinta promesa es que Él siempre levanta al caído. El Señor siempre nos levanta cuando caemos y cuando nos sentimos incapaces de levantarnos por nuestra propia mano, percibimos su mano extendiéndola hacia nosotros y su promesa dice que Él nos levantará. Ya lo dijo David en su Salmo 40. David había estado en una condición caída por algún tiempo. No voy a entrar en detalles en todas las cosas que hicieron caer a David en pecado. Muchos, si no todos de nosotros, lo sabemos. Pero hubo un Natán en su vida. Y ese Natán le dijo lo que él no quería escuchar. Y ese Natán le dijo lo que David necesitaba escuchar. Y fue entonces cuando Natán escribió esta porción en su salmo. Pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo? Y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Eso es lo que hace nuestro Dios. Él nos levanta cuando estamos caídos. Pero acá hay una palabra clave. Pacientemente esperé en Jehová. David clamó, pero esperó pacientemente la respuesta de Jehová.
Y esto me lleva a pensar que si bien Dios siempre nos escucha, si bien Dios está siempre cerca y oye nuestro clamor, a veces Él permite que permanezcamos en ciertas circunstancias, porque Él está trabajando en nuestras vidas. Y el esperar pacientemente, ejercitando nuestra fe en Él, que Él ha de contestar nuestra oración en su tiempo y en su oportunidad. Por eso el salmista dice, capítulo 48, verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y Santiago agrega algo más. Hermanos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pacientemente clame a Jehová. Pero dice Santiago, pero tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis maduros y cabales. ¿Y qué? Y no nos falte cosa alguna. Y según la promesa de Dios, cuando nos encontramos caídos, cuando nos encontramos en un lugar que no quisiéramos estar más, tenemos la seguridad que Jesús está siempre con nosotros, que Él oye nuestro clamor y que si humildemente esperamos su tiempo, Él nos levantará. Humillaos delante de la presencia de Dios y Él os levantará, dice Santiago capítulo 4, verso 10. ¿Saben una cosa? Si Él lo dice, yo lo creo. Jeremías capítulo 31, verso 3, dice, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, palabra de Dios, palabra de Jehová, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mis misericordias. ¿Qué es amor eterno? Amor que no tiene comienzo y no tiene fin. Dios nos ama de esa manera. Y a veces me entristece escuchar a alguien decir que no siente el amor de Dios por algo que ha hecho. O creen que Él ha dejado de amarlo, o que su pecado es tan horrible que Dios no puede perdonarlo y amarlo. Este verso, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mis misericordias, nos asegura, nos da la absoluta seguridad de que su amor es eterno. En pocas palabras, no hay un segundo que no se manifieste el amor de Dios en tu vida y en la mía. No hay un momento en que Dios haya podido dejar de amarte y de amarme. ¿Por qué? Porque es parte de su esencia. Dios es amor. Y si Él deja de amar, deja de ser lo que es, un Dios de amor. Porque de tal manera, dice el verso tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió para que tú y yo tengamos esa relación íntima, personal, profunda con el Dios de toda gloria. Él siempre me ama. Siempre puedo experimentar su amor. Y si Él lo dice, yo lo creo. Por último, estando persuadido de ello, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Recordemos una vez más que Dios nunca miente o se arrepiente de las promesas que ha hecho.
Y de modo que su promesa es que concluirá lo que ha comenzado en nosotros algún día, el día de Jesucristo. De modo que podemos tener la seguridad perfecta de que Él ha de concluir la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros y en mí. Y es por eso que Pablo puede decir al final de su vida, en 2 Timoteo, en su carta 2 Timoteo, capítulo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual Dios me dará, el juez justo, en aquel día. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dios concluirá la obra que ha comenzado en ti. De tal manera que podemos tener absoluta seguridad en todas sus promesas. Él está firmemente preparado y decidido a cumplirlas. Es tu fidelidad tan grande, oh Dios, tan profunda, tan real, en mi vida y en mi caminar. Grande es tu fidelidad. Lo cantamos, lo creemos. ¿Saben qué? Dios siempre termina lo que comenzó. Y si Él lo dice, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, porque no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice, proclama y no hará? ¿Acaso promete y no ha de cumplir? Cuando uno empieza a captar el absoluto y tremendo potencial que existe en las promesas de Dios, y entiende que hay una lluvia, un vendaval de bendición que se ha de derramar por la fe en nosotros, quiero decirle que ocurre algo transformador. La vida cristiana se transforma de una rutina religiosa y aburrida en una aventura de fe, victoria y triunfo. Y entendemos que las circunstancias negativas no son nuestro destino final. El estar caído no es nuestro destino final, sino que son quizá obstáculos temporarios que han de rendirse frente al poder de la palabra de Dios a través de sus promesas. Por eso, busca las promesas de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Reclama las promesas de Dios para ti como instrumentos divinos para tu vida. Hazlo, no te vas a arrepentir. Si tú eres un hijo de Dios, puedes creer y confiar en todas sus promesas. Puedes confiar que se cumplirán en tu vida conforme a su voluntad. Debes siempre mantener en mente la fidelidad y el poder de Dios, pues no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada imposible para nuestro Dios todopoderoso, todo amor, todo gracia. Mantente diligente en tu manera de actuar, en tu manera de pensar conforme a esas promesas. No cuestiones las promesas de Dios. No cometas el error de creer lo contrario a lo que Dios promete, porque no has visto el cumplimiento de esa promesa, porque el tiempo ya ha pasado. Muchas veces en mi vida de oración, durante esos 29 o 30 años, orando por mis padres, mis fuerzas decayeron. Bueno, Señor, si no es tu voluntad, Señor, pero por favor, oye mi clamor. Salva a mis padres. Y 30 años, 29, 30 años después, ellos aceptaron
la vida eterna. Y se arrepintieron y hoy están en esa casa celestial esperándonos a cada uno de nosotros. ¿Saben una cosa? Dios no puede mentir, no es su naturaleza. Y saben, aunque nosotros no permanezcamos fieles, Él seguirá siendo fiel a sus promesas. Créelo, créelo. Si Él lo dice, créelo y acéptalo en tu vida. Y si tú no eres todavía del Señor, si todavía tú no has aceptado la promesa de salvación en Cristo, te animo que en un acto de fe hoy te acerques a la cruz donde Cristo murió por ti, donde Cristo pagó todos tus pecados y los míos. Y en un acto de fe y de rendición y de arrepentimiento puedas decirle: perdóname, Señor Jesús. Yo he pecado, me arrepiento de todos mis males, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como Señor y como Salvador de mi vida. Y si hay alguien en esta asamblea que quiera hacer ese tipo de oración, vamos a inclinar todos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque todas tus promesas son el sí y el amén. Te damos gracias porque tú estás para estar acompañándonos. Tú dices que no nos desampararás y no nos abandonarás. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú siempre nos guiarás, que tú tienes un camino trazado para nuestras vidas. Y, Señor, por fe queremos caminar contigo en tus caminos. Tú dices, Señor, que tú siempre has de amarnos, que tú siempre has de cumplir la promesa de la esperanza de la vida eterna, que tú siempre has de suplir nuestras necesidades, que tú siempre has de levantarnos cuando estamos caídos, y tantas y tan abundantes y tan bendecidas tus promesas son para nuestras vidas, Señor, que no podemos más que clamar con todo nuestro corazón: bendito seas, Señor, bendito seas porque tú has decidido, has mostrado tu misericordia en inclinar tu oído a nosotros y has escuchado nuestro clamor. Padre, si hay alguien en este lugar que ha decidido entregar su vida a ti, escucha su clamor y salva. Y a todos nosotros que hemos escuchado tu palabra, solo tu palabra, Señor, queremos creerlo porque tú lo dices, porque tú lo has prometido. Te damos gracias por tus promesas, te damos gracias por este día, te damos gracias por Cristo Jesús. Y en su nombre oramos, y te alabamos, y te adoramos. Amén y amén.